3 años después de la tragedia, el millonario seguía regresando al cementerio como un hombre destrozado, repitiéndose que debía aceptar la muerte de su hija. Pero al apartar las flores marchitas, vio lo imposible, un sobre blanco con su nombre. Dentro, con letra infantil, «Papá, no morí». Y lo que ese mensaje significaba, podía destruir todo lo que él creía saber. El portón de hierro rechinó cuando Armando Vázquez entró al cementerio. El hombre que alguna vez fue uno de los empresarios más ricos e influyentes de Monterrey, ahora caminaba como un espectro, con el traje arrugado, la mirada vacía y un ramo de lirios blancos en las manos. Habían pasado 3 años desde la tragedia que quemó su alma, el incendio que destruyó su mansión y se llevó consigo la risa de la pequeña Cintia, su hija. «Mi castillo se volvió el infierno», solía repetirse a sí mismo, incapaz de borrar el olor a humo que parecía seguir habitando en sus pulmones. Desde entonces, vivía rodeado de lujos inútiles y silencios que dolían más que cualquier ruina. El suelo de piedra fría parecía devolverle sus pasos como burlas. Cada flor marchita sobre las tumbas le recordaba la fragilidad de lo que había perdido. 3 años, y aún espero oírte llamarme papá desde la escalera, murmuró con la voz temblorosa. Un soplo de viento movió los árboles, y él sonrió sin alegría, como si el mundo se mofara de su luto. Armando se arrodilló frente a la lápida de mármol blanco, donde el nombre Cintia Vázquez estaba grabado en letras doradas, y colocó el ramo. «Feliz cumpleaños, mi ángel. Espero que el cielo tenga tu aroma». Por un instante permaneció ahí, en silencio, pero algo lo inquietó. Entre las flores anteriores, un pequeño sobre blanco, doblado con descuido, desentonaba con la simetría del arreglo. Armando frunció el ceño. Tomó el papel con cuidado. Su nombre estaba escrito en letras diminutas, casi infantiles. El corazón comenzó a latirle descompasado. ¿Quién dejaría esto aquí?», susurró, sintiendo el sudor frío correrle por las sienes. El sobre temblaba entre sus dedos y al abrirlo el aire pareció desaparecer del mundo. Dentro había un billete sencillo con pocas palabras escritas con lápices de colores. La caligrafía la reconocería entre 1000. Era torcida, torpe, con la misma P imperfecta que ella insistía en practicar durante las lecciones. «Papá, no morí. Ayúdame». La frase pareció desgarrar el aire. Armando dio un paso atrás, como si el suelo se hubiera hundido bajo sus pies. «No, esto no puede ser real», balbuceó. Sintió el cuerpo helarse, el papel temblando en sus manos. «Cintia, tú...». Las lágrimas brotaron antes de que pudiera entender lo que estaba pasando. «Es una broma cruel», pensó, apretando el billete contra el pecho. «Alguien está jugando con mi dolor». Pero pronto el miedo dio lugar a otra sensación, tan peligrosa como incontrolable: esperanza. ¿Y si fuera verdad?», susurró al viento, con la voz quebrada. El recuerdo de la noche del incendio invadió su mente. El fuego consumiendo el techo, los gritos de la niña entre la humareda, y él, impotente, tratando de alcanzarla. «Nunca vi el cuerpo», murmuró, con la mirada perdida. «El ataúd estaba cerrado. Yo nunca vi su cuerpo». El razonamiento parecía una llama vacilante, oscilando entre la locura y la fe. Armando miró a su alrededor, buscando señales de alguien cerca, pero solo había silencio. Si es una broma, ¿quién haría algo así? El viento sopló más fuerte, arrastrando algunas hojas sobre la tumba. El hombre respiró hondo, luchando contra el nudo en la garganta. «¿Y si está viva?», se preguntó a sí mismo, con voz baja, casi como una oración. Cada latido de su corazón parecía gritar una nueva verdad, y el miedo de creer lo consumía. Se levantó, los ojos empañados, el billete apretado entre los dedos. El cielo gris comenzaba a abrirse en grietas de luz, iluminando la lápida como si algo sagrado quisiera hablarle. «Si esto es una señal, no la voy a ignorar».
La frase salió firme, cargada de algo que no sentía desde hacía años: propósito. Caminó hacia la salida del cementerio sin mirar atrás, pero dentro de él, una duda latía con fuerza, y una chispa imposible comenzaba a nacer. Armando llegó a casa todavía con el billete apretado en la mano, como si el calor de sus dedos fuera la única forma de asegurarse de que aquello no se evaporara. La mansión, silenciosa y fría, parecía burlarse de lo que quedaba de él. Las paredes altas, cubiertas de cuadros antiguos y alfombras costosas, eran un recordatorio cruel de que el dinero no compra el tiempo, ni a la hija que el fuego le arrebató. Atravesó el salón principal, casi tropezando con sus propios pensamientos. El reloj antiguo marcaba la medianoche cuando llamó a Elvira. La esposa bajó lentamente las escaleras, envuelta en una bata de seda clara, el rostro demasiado sereno para el desespero que él traía en los ojos. «Elvira, tienes que ver esto». Su voz salía temblorosa, entrecortada. Ella se acercó con una leve arqueada de ceja, con ese aire de ternura que siempre usaba cuando lo veía vulnerable. «¿Qué pasó ahora, Armando?», preguntó, poniendo la mano en su pecho con una dulzura casi maternal. Elvira, madrastra de Cintia, siempre trataba de mantener la calma ante las fragilidades de su marido. Él abrió la palma, revelando el billete arrugado. Por un instante, su mirada vaciló, casi imperceptible. Pero enseguida retomó el control, con un tono de calma preocupada. «¿Qué es esto?», murmuró tomando el papel. «Léelo», dijo él. Elvira obedeció. Sus ojos recorrieron las breves palabras y un silencio pesado se formó entre ellos. Cuando terminó, respiró hondo y forzó una sonrisa triste. «Amor, alguien está jugando con tu dolor», dijo con voz suave, casi un susurro. «Sabes cómo son esas cosas. A veces alguien quiere atención o dinero, pero la caligrafía es de ella», insistió Armando con una voz casi infantil. «Es la letra de nuestra niña, Elvira. Reconozco cada trazo, cada curva. Esto no es una broma». Ella se acercó, acariciándole el rostro. «Necesitas descansar. 3 años de insomnio, de remordimiento, de culpa. Todo eso crea fantasmas. ¿Crees que estoy loco?», preguntó él con los ojos llenos de lágrimas. «No, mi amor, solo cansado». El tono de ella era el de quien intenta proteger a alguien de sí mismo, no el de quien duda. Armando guardó silencio, observándola por un momento. Aquella calma suya lo inquietaba, aunque no sabía por qué. «¿Por qué no estás asustada?», preguntó de repente con voz firme. Elvira sonrió con timidez, tratando de tocar su mano, pero él se apartó. «Porque te conozco y sé que esto te va a destruir si crees que es real», respondió con sinceridad, cargada de preocupación. «Anda a dormir, Armando. Mañana te reirás de esto». Pero él no rió. Solo la observó mientras ella subía las escaleras, dejando tras de sí el rastro de un perfume dulce, el mismo que Cintia detestaba. Incapaz de dormir, Armando pasó horas sentado en la biblioteca, el billete sobre la mesa. El fuego de la chimenea danzaba, reflejándose en sus ojos cansados. «Ella me llamaba papá, no padre», susurró, analizando cada letra del papel. «Y aquí está escrito papá». Sintió un escalofrío. Era un detalle que nadie más sabría. Nadie. Tomó el celular y llamó a su hermano. Eduardo contestó con la voz ronca de quien duerme. «Armando, ¿qué pasa? Son las 2 de la mañana. Necesito mostrarte algo. Es sobre Cintia». Silencio del otro lado. Un suspiro. «Armando, no empieces otra vez con eso». A la mañana siguiente, su hermano llegó con una expresión entre el fastidio y la preocupación. Se sentó frente a él y escuchó todo: el cementerio, el billete, las palabras. Eduardo pasó las manos por el rostro y bufó. «Tienes que parar. Llevas 3 años castigándote. Aferrarte a una ilusión no la va a traer de vuelta. Y si no es una ilusión,
replicó Armando con la mirada encendida. ¿Y si alguien me mintió? ¿Y si ella está viva? Eduardo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. ¿De verdad quieres abrir esa herida otra vez? Vas a destruir lo poco que te queda. Pero Armando solo percibía compasión en el tono de su hermano, como si realmente creyera que todo era fruto de su dolor. Cuando Eduardo se fue, el silencio de la casa se volvió ensordecedor. Armando caminó hasta el cuarto de Cintia, que permanecía intacto desde el incendio. El suave aroma a talco y lavanda aún flotaba en el aire. Los juguetes estaban exactamente donde ella los había dejado. La muñeca en el rincón, el cuaderno de dibujos sobre el escritorio. Se sentó al borde de la cama y colocó el billete sobre la almohada. «Si esto es verdad, dame una señal, hija», dijo en tono de plegaria. Afuera el viento sopló y la ventana rechinó, abriéndose lentamente. Armando cerró los ojos. El miedo y la esperanza se mezclaban como fuego y gasolina. Por primera vez en 3 años, el vacío dentro de él comenzaba a moverse. El día amaneció sin color. La luz atravesaba las pesadas cortinas del cuarto de Cintia, como si tuviera miedo de entrar. Armando había pasado la madrugada sentado al pie de la cama, con el billete sobre el regazo y los ojos fijos en la muñeca que ella llamaba Lili. «¿Recuerdas su rostro, Lili?», preguntó en un susurro cansado. El sonido de su propia voz le dolió. No dormía, no comía, no lloraba. Parecía un hombre atrapado entre el duelo y la locura, entre el pasado y una posibilidad absurda. Aquel billete, ese pequeño pedazo de papel, había abierto una herida que el tiempo fingió cerrar. En ese instante, algo dentro de él se encendió. Los recuerdos de la noche del incendio regresaron, uno a uno, con una claridad casi cruel. El fuego subiendo por las cortinas, el grito de la niña resonando, y después, la desesperación. No pude salvarla, pero tampoco vi su cuerpo. La frase salió temblorosa, pero cargada de una lógica que empezó a corroer su dolor. Recordó el velorio apresurado, el ataúd cerrado, las condolencias murmuradas, el médico diciendo que el calor había hecho imposible reconocer el cuerpo. ¿Y yo acepté eso?, gritó lanzando una fotografía contra la pared. El vidrio se rompió con un sonido seco, y él se quedó quieto, mirando el suelo, respirando hondo, como si el aire tuviera sabor a hierro. Aquella mañana, Armando condujo hasta el hospital donde su hija había sido declarada muerta. El mismo hospital donde había nacido. El guardia lo reconoció, dudó, pero lo dejó entrar. El pasillo parecía más pequeño de lo que recordaba, impregnado de desinfectante y ecos lejanos. Buscó la administración y la recepcionista, asustada por el tono urgente del hombre, llamó a un supervisor. «Quiero ver el acta de defunción de mi hija, Cintia Vázquez, emitida hace 3 años». El empleado intentó argumentar, pero la mirada de Armando lo silenció. «Es mi derecho», dijo él con una mezcla de desesperación y autoridad. El hombre desapareció unos minutos y regresó con una carpeta antigua, amarillenta por el tiempo. Armando hojeó las páginas con las manos temblorosas. El documento estaba ahí, fecha, firma, causa de muerte. Asfixia por inhalación de humo. Pero algo llamó su atención, el nombre del médico, Dr. Rubens Carvalho. El recuerdo le llegó borroso. Era el mismo hombre que se había negado a mostrarle el cuerpo, alegando condiciones inapropiadas para la visualización. «¿Dónde está ese médico?», preguntó. La respuesta fue corta, fría. «Falleció 2 meses después del incendio, señor Vázquez. Accidente automovilístico». Armando sintió el estómago revolverse. «¿Accidente?», repitió, más para sí mismo que para el otro. «Sí, señor. Un accidente extraño». El coche se incendió. Salió del hospital con las piernas temblorosas. El sol fuerte lo cegaba. El ruido de la calle sonaba distante. Se sentó dentro del auto, apretando el volante con fuerza.
Un médico muerto, un cuerpo que nunca vi, y un billete diciendo que ella está viva. Su voz resonaba dentro del coche, quebrada. ¿Habrán mentido todo este tiempo? Las lágrimas regresaron, pero esta vez cargadas de otra emoción, rabia. Sentía la sangre latiendo en el cuello. Encendió el coche y condujo sin rumbo, con un solo pensamiento ardiendo. Si me mintieron, lo voy a descubrir. Más tarde, de vuelta en la mansión, Armando abrió el viejo cofre del despacho y sacó una caja de hierro donde guardaba documentos, periódicos y recortes de la época del incendio. Los esparció sobre la mesa, fotos de la casa destruida, notas policiales, reportes periciales. Ninguno mostraba el cuerpo, ninguno. Solo conclusiones frías firmadas por personas que ni recordaba haber visto. ¿Cómo pude ser tan ciego?, murmuró, frotándose el rostro con las manos. Acepté la muerte de mi hija sin mirarla una última vez a los ojos, y el dolor que antes parecía dormido rugió dentro de él como una fiera herida. El reloj marcaba casi las 10 de la noche cuando se levantó, decidido. La duda ya no era un tormento, era una orden. Tenía que saber más, escuchar a quien aún pudiera darle respuestas. Y había una persona, una sola, que quizá guardaba lo que nadie más tuvo el valor de contar. Margaret, la niñera de Cynthia. Ella había desaparecido justo después del incendio, alegando trauma profundo. Armando respiró hondo, tomó el billete de la mesa y lo guardó en el bolsillo del saco. Si existe una posibilidad, aunque sea mínima, llegaré hasta el final. Y al cerrar la puerta detrás de él, parecía cargar el peso del mundo, pero también la primera chispa de un propósito que lo mantenía vivo. La noche se había convertido en una carretera larga y sin fin. Armando conducía en silencio. El sonido de las llantas sobre el asfalto mojado sonaba como la banda sonora de su tormento. Las luces de la ciudad quedaban atrás y la oscuridad de las colinas lo envolvía como un abrazo helado. En el asiento del copiloto, el billete de Cynthia, ya arrugado y manchado de sudor, parecía observarlo. ¿Me ayudas, papá?, murmuraba, repitiendo las palabras de su hija como si fueran una oración invertida, una súplica al imposible. El GPS lo guiaba hacia una pequeña aldea apartada, donde, según un antiguo empleado, vivía Margaret, la niñera que había cuidado de Cynthia desde los 2 años, la mujer a la que no había vuelto a ver desde el incendio. La casa era sencilla, de madera con ventanas cerradas por dentro y un jardín invadido por la maleza. Armando estacionó frente al portón y permaneció unos minutos observando las luces tenues del interior. Respiró hondo, ajustó el abrigo y caminó hasta la puerta. Tocó 2 veces, nada. Intentó una vez más y entonces escuchó pasos lentos, arrastrados. La puerta se abrió apenas lo suficiente para revelar un par de ojos cansados tras la rendija. «¿Señor Vázquez?» La voz era ronca, casi un susurro. «Soy yo, Margaret. Necesito hablar contigo». Ella dudó. No debió venir. «Por favor, es sobre Cynthia». El nombre pareció cortar el aire como una navaja. Margaret abrió la puerta por completo, el rostro pálido. Estaba más vieja, abatida, con el cabello gris recogido en un moño flojo y las manos temblorosas. «Entre, pero rápido», dijo mirando alrededor antes de volver a cerrar con llave. La sala olía a té y a humedad. El reloj de pared marcaba un tic-tac pesado, como si el tiempo ahí se moviera más despacio. Armando se sentó frente a ella, intentando contener el nerviosismo. «Necesito que me digas la verdad, Margaret, todo lo que sepas sobre esa noche». Ella desvió la mirada, frotándose las rodillas. «Han pasado 3 años, señor. Nada va a cambiar». «Todo puede cambiar», respondió él, sacando el billete del bolsillo y extendiéndoselo. Esto estaba en su tumba. Cuando Margaret lo leyó, las lágrimas le brotaron sin poder contenerlas.
Se llevó una mano a la boca, sollozando bajo. Lo sabía. Sabía que un día esto volvería, dijo con la voz rota, cargada de culpa. Señor Vázquez, la niña me decía que tenía miedo de Elvira. Decía que no quería quedarse sola con ella. Armando se congeló. ¿Qué? Una vez escuché a Cintia preguntar si el tío Eduardo iba a hacerla desaparecer. Pensé que era fantasía, cosas de niños. Pero después comenzaron las discusiones, los susurros, las puertas cerradas. ¿Por qué no me lo dijiste?, gritó Armando, levantándose bruscamente. Margaret lloraba, el cuerpo temblando. ¿Por qué me amenazaron? Dijeron que si hablaba, yo también desaparecería. Y yo tenía miedo, señor, miedo de morir. Él se quedó quieto, mirándola, sintiendo el suelo moverse bajo sus pies. El silencio entre ambos era denso, cargado. El único sonido era el viento golpeando las ventanas. Armando se acercó despacio, arrodillándose frente a ella. «Margaret, ¿viste algo esa noche? Dímelo, por favor». Ella vaciló. «Sí vi. Vi a la señora Elvira discutiendo con el doctor Rubens, el médico. Fue en el jardín, una semana antes del incendio. Hablaban de resolver algo de una vez por todas. Ella estaba distinta, fría, y su hermano, el señor Eduardo, venía mucho esos días». Armando se cubrió el rostro con las manos, sintiendo el desespero subirle como fuego. ¿Y después? ¿Qué pasó después? Después el incendio, pero nunca vi el cuerpo. Solo vi el ataúd ya cerrado, y cuando intenté acercarme, Elvira me apartó. Dijo que era mejor no mirar, que el recuerdo sería más bonito así. Los recuerdos volvieron como fragmentos, el olor a humo, los cuerpos de los bomberos atravesando la casa, el toque frío de Elvira sosteniendo su mano y diciéndole: «Se fue, amor, se fue». Ahora, todo parecía contaminado por una nueva verdad. Margaret se secó las lágrimas con un pañuelo viejo. Debí hablar, pero me buscaron después. Me pidieron silencio. Dijeron que podía estar equivocada. Y quise creerles. Armando respiraba con dificultad. Ellos... ¿Quiénes son ellos, Margaret? Ella bajó la mirada. Elvira y el señor Eduardo. El aire pareció desaparecer del cuarto. Armando se levantó, tambaleante. Dios mío, ¿qué le hicieron a mi hija? La mujer también se levantó y lo sostuvo por los brazos. Escuche. Si el billete apareció, es porque ella quiere ser encontrada. Ella está viva, señor Vázquez, lo siento. Esa frase encendió algo dentro de él, un brillo febril, un impulso incontrolable. Miró a su alrededor, intentando decidir qué hacer primero. Margaret, aún llorando, lo tomó del brazo. «No vaya solo. Si ellos ocultaron algo, van a intentar impedir que lo descubra». Pero Armando ya no la oía. Caminó hacia la puerta, el billete arrugado entre los dedos, el corazón latiendo como un tambor. «Pensaron que me habían destruido», dijo con voz firme, «pero ahora sé dónde buscar». Y al salir, bajo la llovizna fría, un pensamiento resonaba como promesa. La verdad estaba viva, así como su hija. Armando regresó a casa bajo el peso de 1000 pensamientos. El sonido de las llantas cortando la carretera se mezclaba con el murmullo de la lluvia fina que seguía cayendo, como si el mundo entero llorara junto a él. Cuando llegó a la mansión, la madrugada aún respiraba, y la oscuridad dentro de la casa parecía más densa que de costumbre. Se quitó el abrigo mojado, lo dejó sobre la butaca y fue directo al despacho. Encendió la lámpara del rincón, iluminando el ambiente con una luz amarillenta que proyectaba sombras alargadas en las paredes. La rabia y el miedo se mezclaban en un solo sentimiento: urgencia. Tomó la llave del cofre y lo abrió con las manos temblorosas. De dentro sacó carpetas, contratos antiguos y archivos de la empresa. Si Elvira y Eduardo me ocultaron algo, tiene que estar aquí, tiene que estar aquí. Esparció los documentos sobre la mesa, uno a uno, revisando con la precisión de quien busca aire para respirar.
Papeles de transferencia, estados de cuenta, memorandos internos, todo parecía rutinario, hasta que un mensaje cifrado llamó su atención. Era un correo impreso, fechado pocas semanas antes del incendio. Remitente, E. Umbe. Destinatario, E. Vázquez. Lo leyó despacio con el corazón acelerando. Todo será nuestro. Él está débil. La niña será el último obstáculo. El billete de Cintia cayó del bolsillo, posándose sobre la mesa como si tuviera vida propia. Armando se quedó inmóvil. El sonido de la lluvia desapareció. El reloj se detuvo. Dios mío, ¿qué significa esto?, susurró, aunque la respuesta ya ardía dentro de él. Elvira y Eduardo, su esposa y su hermano, estaban unidos de alguna forma. Y Cintia pudo haber sido el precio. Se recostó en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. El recuerdo de todas las conversaciones, de cada gesto cariñoso de su esposa, de cada consejo de su hermano, comenzó a distorsionarse en su mente como una pesadilla en cámara lenta. Ellos sabían lo que hacían, murmuró con voz ronca y ahogada. Se levantó y empezó a caminar por el despacho, respirando profundo, como si luchara contra un grito. Usaron mi amor, usaron mi dolor. Volvió a mirar el correo, el papel ligeramente amarillento por la impresión antigua. Todo será nuestro, repitió con odio en los ojos. Y la niña, el último obstáculo. Continuó revisando las carpetas hasta que algo distinto llamó su atención. Una correspondencia vieja, anexa a un informe de donaciones. En el pie de página se leía: Casa de los Niños San Miguel, Orfanato Municipal. El nombre lo hizo estremecerse. Había anotaciones de transferencias firmadas por Elvira. Y más abajo, el mismo sello de la empresa que él mismo había fundado. ¿Por qué mandaría dinero a un orfanato?, murmuró, frunciendo el ceño. Su instinto gritó: ahí había más que caridad. El amanecer lo encontró nuevamente en la carretera. El cielo gris parecía acompañar su estado de ánimo. El orfanato era antiguo, rodeado de muros altos y árboles sin hojas. En la entrada, un letrero desgastado decía: Casa de los Niños San Miguel. Estacionó y se quedó unos segundos dentro del auto, respirando hondo antes de entrar. Al cruzar el portón, lo recibió una mujer de mediana edad, vestida con ropa sencilla, de mirada firme y amable. «Buenos días, señor. ¿Puedo ayudarle?» «Busco a una niña, que pudo haber llegado aquí hace unos 3 años. Pequeña, de cabello rubio, ojos cafés. Se llamaba Cintia». La mujer dudó. «Por aquí pasan muchos niños, señor. Lo sé, pero esa niña podría ser mi hija». Ella lo miró en silencio, como quien siente el peso de algo más grande de lo que puede decir. «Soy Bianca, encargada de la administración. Venga conmigo». Cruzaron un pasillo estrecho donde las risas y los pasos infantiles resonaban desde un patio interior. Armando miró alrededor. El sonido de los niños jugando le apretó el corazón. Recordó a Cintia corriendo en el jardín de la mansión, con el cabello suelto y el vestido girando al viento. Bianca lo condujo a una pequeña sala y le ofreció una silla. «Desafortunadamente, los registros antiguos están incompletos», dijo ella. «Hubo un incendio aquí también, hace 2 años, y perdimos parte de los archivos». «¿Otro incendio?», preguntó Armando, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «Sí, pero algunos documentos sobrevivieron». Armando metió la mano en el bolsillo y sacó el billete que guardaba como una reliquia. «Creo que ella escribió esto», dijo, entregándole el papel a Bianca. Apenas sus ojos recorrieron las palabras, la mujer palideció. Su silencio fue tan denso que Armando sintió el corazón apretarse. Bianca cerró el billete con prisa y se lo devolvió, mirando discretamente hacia el pasillo. «Sígame», murmuró en un tono tenso. Lo llevó a un rincón apartado, lejos de puertas y ventanas, y cerró la pequeña sala tras ellos. «¿Dónde consiguió esto?», preguntó casi sin aliento. «En la tumba de mi hija».
Bianca se llevó la mano a la boca, temblando. Dios mío. Yo misma puse ese billete ahí. Armando la miró atónito. ¿Tú lo pusiste? Sí, ella me lo pidió. Dijo que su papá entendería si encontraba el papel. Era la única forma de pedir ayuda. Lo escribió con sus propias manos, y yo lo escondí entre las flores del cementerio, pero nadie podía saberlo, ni aquí ni afuera. No sabía en quién confiar. Quiero verla, Bianca, ahora, por favor. Ella respiró hondo, visiblemente alterada. No puedo. Es demasiado peligroso. Esa niña vive escondida. Aún tiene miedo. Si la llevo con usted sin cuidado, la descubrirán, y entonces no quedará nadie para protegerla. Armando apretó el billete entre los dedos. ¿Quiénes son ellos, Bianca? No lo sé todo. Solo sé que hay gente poderosa involucrada, y que si la niña sigue viva es porque el destino fue más rápido que el fuego. Armando se recargó en la pared, la mirada perdida. Entonces es verdad, ella está viva. Bianca le tomó las manos, apretando con fuerza. Está viva, pero asustada. Cree que usted la olvidó. La cuidé cuanto pude, pero no puedo arriesgarme ahora. Tenemos que hacerlo con cuidado. No voy a perder a mi hija otra vez, dijo él, con la voz quebrada y el rostro empapado en lágrimas. Entonces, escúcheme. Puedo ayudarlo, pero debemos ser prudentes. ¿Por qué?, preguntó sorprendido. ¿Por qué me ayudaría? Ella respiró profundo y respondió con los ojos llenos de lágrimas. Porque le creo, y porque si fuera mi hija, haría lo mismo. Aquellas palabras atravesaron a Armando como un golpe y un abrazo al mismo tiempo. Por primera vez en 3 años, sintió que no estaba solo. Mañana, en su casa, a las 7 de la noche, estaré allí, y la traeré a salvo. Armando sostuvo el papel con ambas manos, incapaz de hablar. Bianca lo miró una última vez antes de alejarse. Pero, señor Vázquez, prepárese. La verdad puede salvar o destruir. Él se quedó ahí, solo, observando la puerta cerrarse lentamente. El billete de su hija, ahora acompañado por aquel nuevo papel, parecía latir entre sus dedos, y por primera vez, el miedo y la esperanza tenían el mismo rostro. La noche siguiente llegó envuelta en un silencio espeso. La mansión de Armando parecía suspendida en el tiempo, iluminada solo por el brillo tenue de los candelabros y las sombras de las cortinas que se mecían. En el centro del comedor, la mesa estaba puesta como en los viejos tiempos: porcelana fina, copas de cristal, servilletas de lino. Pero aquella noche no había celebración. Había una trampa. Armando acomodó su saco, miró el reloj y esperó. En el bolsillo interior, los papeles doblados, el correo impreso, las firmas falsas, la prueba del desvío de dinero hacia el orfanato. En la otra mano, el billete de Cintia. Hoy, hija, hoy todo termina, murmuró antes de sentarse en la cabecera. Poco después, el sonido de los tacones de Elvira resonó por el pasillo, rítmico y confiado. Apareció radiante, con un vestido azul oscuro, como si fuera una noche cualquiera. «Mi amor, qué sorpresa. ¿Una cena para 2?» dijo con aquella sonrisa que un día lo desarmaba. Detrás de ella, Eduardo apareció con un traje impecable y expresión neutra. «¿Nos llamaste con tanta urgencia? ¿Pasó algo?», preguntó, fingiendo curiosidad. Armando los observó en silencio unos segundos. «Sí, pasó», respondió con voz serena, casi fría. «Hoy decidí dejar de fingir que no veo». Elvira rió suavemente, confundida. «¿No ves qué, querido?». Él se levantó despacio, caminando hacia el otro extremo de la mesa. Las mentiras, los secretos y la muerte que tal vez nunca existió. El ambiente cambió. Eduardo se ajustó el cuello de la camisa, incómodo. «¿De qué estás hablando?». Armando colocó el correo sobre la mesa. «¿Reconocen esto?». Elvira tomó el papel, intentando ocultar el temblor en sus manos.
Eduardo leyó por encima de su hombro. Todo será nuestro. Él está débil. La niña será el último obstáculo. Luego soltó una risa tensa, casi forzada. Esto es absurdo, una falsificación. Armando se acercó a ellos. Una falsificación que estaba en mi cofre, con sus nombres. Armando, por favor, dijo Elvira tocándole el pecho. Necesitas descansar. Estás viendo fantasmas otra vez. ¿Fantasma?, repitió él apartándose. Entonces, explica el dinero del orfanato. Las donaciones con el sello de mi empresa. El nombre falso de una niña llamada Lucía que, por coincidencia, tiene el mismo rostro que mi hija. El silencio que siguió fue cortante. Eduardo desvió la mirada, los músculos del rostro tensos. Elvira intentó mantener el control. Estás confundiendo las cosas. ¿Confundido?, repitió Armando, alzando la voz. Vi el acta de defunción firmada por un médico muerto. Vi a la niñera llorando de miedo. Vi a una niña viva pidiendo ayuda, y lo peor, vi la verdad en sus ojos justo ahora. Eduardo se levantó de golpe. «Debiste dejar todo como estaba», gritó golpeando la mesa. Las copas vibraron. «¿Cómo estaba?», replicó Armando enfrentándolo. «¿Conmigo enterrando a una hija viva?». Elvira trató de interponerse. «Basta, esto no lleva a nada. Ese dolor te está cegando». «No, Elvira», respondió él acercándose. «Por primera vez me está haciendo ver». La tensión se volvió chispa. Eduardo dio un paso al frente, los ojos encendidos. «No entiendes, todo debía ser nuestro. Tú siempre lo tuviste todo. La fortuna, la empresa, el respeto. Solo queríamos lo que también nos pertenecía». Elvira intentó detenerlo, pero él la empujó con brusquedad. La niña era el problema, la heredera. Mientras ella estuviera viva, nunca tendríamos nada. «Dios mío», susurró Armando, horrorizado. «¿Lo hicieron por dinero?». Elvira, temblando, trató de justificarse. «Fue un accidente. Ese incendio era solo para asustar, no para matar. Nadie sabía que ella sobreviviría». «¿Y ocultaron la verdad durante 3 años?», gritó Armando. Eduardo soltó una risa amarga. «Y funcionó, hasta que empezaste a escarbar». De pronto, el sonido de motores y pasos apresurados llenó el aire afuera. La puerta de la mansión se abrió de golpe, y luces rojas y azules inundaron el salón. Policías armados entraron en formación gritando: «¡Policía! ¡Nadie se mueva!». Detrás de ellos apareció Bianca, empapada por la lluvia con la mirada firme, y a su lado una niña pequeña, delgada, de cabello rubio y ojos cafés que brillaban con miedo y esperanza. Armando se quedó inmóvil. El billete cayó de su mano. «Cintia», pronunció en un susurro, casi un sollozo. Ella dio un paso adelante, vacilante, y sus ojos se encontraron con los de él. «Papá». El sonido de esa palabra detuvo el tiempo. Mientras padre e hija se reconocían, los policías rodearon a Elvira y Eduardo. «Manos arriba, están arrestados por intento de homicidio, fraude y desvío de patrimonio». Elvira lloraba, intentando explicarse. «No fue así, solo quise lo que merecía». Eduardo, en cambio, mantuvo el mentón en alto. «Él nunca nos valoró, era justo, todo era nuestro desde el principio». «Traicionaron la sangre, la familia y a una niña», gritó Armando señalándolos. Elvira perdió las fuerzas y cayó de rodillas, sollozando. Eduardo, antes altivo, guardó silencio al oír el sonido de las esposas cerrándose sobre sus muñecas. Los policías los arrastraron por la escalera mientras las sirenas llenaban el silencio que quedaba. Cintia corrió hacia los brazos de su padre y él la abrazó con fuerza, como si temiera que desapareciera otra vez. Lloraba sin control, respirando el aroma de su cabello, sintiendo el toque de sus pequeñas manos. «Dios mío, estás viva». «Estás viva. Sabía que vendrías, papá», dijo ella con voz débil pero sonriendo. Bianca se acercó, los ojos llenos de lágrimas.
Ella nunca dejó de creer en ti, y yo nunca dejé de creer en ella. Armando la miró con gratitud. Salvaste a mi hija y me devolviste la vida. Afuera la lluvia cesaba lentamente y el viento traía el sonido lejano de las patrullas alejándose. Dentro de la casa solo quedaba el latido de un padre junto al de la hija que creyó haber perdido para siempre. Armando se levantó con la niña en brazos. Bianca observaba en silencio, con una paz que hacía mucho no sentía. Él miró alrededor, respiró hondo y susurró, solo para Cynthia. Se acabó, mi amor, ya estás en casa. Y mientras el viento volvía a soplar por la puerta abierta, la mansión, antes manchada por la codicia y el dolor, parecía por fin volver a respirar vida. La mañana siguiente nació con una luz diferente, una que parecía nueva. El sol atravesaba las ventanas de la mansión sin pedir permiso, y el aire antes pesado olía a renacer. En el sofá, Cynthia dormía tranquila, con el rostro sereno y el cabello extendido sobre la manta. Armando la observaba en silencio, el pecho subiendo y bajando en un ritmo que creía olvidado. Había tanta vida en esa niña que era imposible no llorar. Se arrodilló a su lado, tocó suavemente los mechones dorados y murmuró: «Volviste a mí, mi amor, y te juro, nunca más te perderé». Las palabras salieron bajas pero firmes, cargadas de promesa. Bianca apareció en el pasillo, descalza, con el rostro cansado pero con la mirada de quien había dormido en paz por primera vez en mucho tiempo. Llevaba una taza de café en las manos y una sonrisa contenida. «Durmió agarrada de tu mano toda la noche», dijo sentándose en el brazo del sillón. Armando sonrió, con los ojos todavía humedecidos. Lo hacía cuando era pequeña. Decía que, si la soltaba, tendría pesadillas. Bianca lo miró con ternura. Los niños solo duermen tranquilos cuando sienten el amor cerca, y ella lo tiene en ti. Él la miró de vuelta, y el tiempo pareció estirarse entre los dos. Había un silencio dulce, una comprensión que no necesitaba palabras. Por primera vez él sintió que no estaba solo. Los días siguientes fueron de reconstrucción. La casa, antes escenario de recuerdos oscuros, se llenó de risas y de pasos pequeños. Cynthia volvió a jugar, a correr por los pasillos y a dibujar corazones coloridos en las paredes, mientras Bianca horneaba pasteles simples que hacían que la casa oliera a infancia. Armando observaba cada detalle con una sonrisa discreta, viendo cómo Bianca se agachaba para hablar con la niña, como si el mundo se detuviera para escucharlas. A veces, él solo se quedaba en la puerta en silencio viéndolas juntas, y sentía algo nuevo, suave pero profundo, crecer dentro de su pecho, una paz que no conocía desde hacía años. Las noches se volvieron más ligeras. Después de cenar, Cynthia adoraba sentarse entre los dos, inventando historias donde todos eran héroes y nadie se perdía. Cuando la niña se dormía, Bianca y Armando se quedaban conversando frente a la chimenea, sobre todo y sobre nada. Hablaban de libros, de recuerdos, de miedos y de sueños que nunca habían compartido con nadie. «Hace tiempo que no escucho a alguien hablar con tanta verdad», dijo Bianca una noche. «Y hace tiempo que no me siento escuchado», respondió Armando mirando el fuego. Sus miradas se cruzaron un instante más largo de lo habitual. No necesitaban admitir lo que estaban haciendo entre ellos. Estaba en los gestos, en el silencio entre palabra y palabra. El tiempo avanzaba con delicadeza. Las heridas empezaban a sanar, y con ellas el amor encontraba espacio para florecer. Cynthia, con su alegría contagiosa, los unía como quien cose un tejido rasgado. «Ustedes hacen buena pareja», decía con inocencia, haciéndolos reír y apartar la mirada, como adolescentes sorprendidos. Bianca se sentía acogida en aquella casa y Armando, por primera vez en años, encontraba ligereza en la compañía de alguien. Cuando ella pasaba cerca, él notaba el perfume discreto, la calma en su voz, la risa contenida. Cada detalle de ella lo atraía,
no con urgencia, sino con gratitud. Era un amor que nacía de la serenidad, no de la carencia. Una tarde, mientras Cynthia dormía, Armando encontró a Bianca en el jardín, regando las flores recién plantadas. La luz del atardecer la envolvía y el viento movía los mechones sueltos de su cabello. «Estás hermosa así», dijo sin pensar y enseguida intentó disimular sonrojado. Bianca sonrió, una sonrisa simple pero llena de significado. «Creo que la paz hace eso con uno», respondió. Él se acercó un poco más, sintiendo el corazón acelerarse, y añadió, «La paz o el amor». Sus miradas se encontraron y el mundo pareció suspenderse por un segundo. Ninguno de los dos dijo nada más, pero en ese instante, sin promesas ni declaraciones, supieron que algo verdadero estaba comenzando. Y esta vez, nada se perdería en las llamas. Meses después, la mansión que alguna vez estuvo marcada por la tragedia se vistió de luz. El jardín estaba cubierto de flores blancas y el sonido suave de un piano llenaba el aire. Armando, con un traje claro, esperaba de pie, con una sonrisa que mezclaba nervios y serenidad. Bianca caminaba lentamente por el pasillo de pétalos, vestida de blanco, los ojos humedecidos. Cynthia iba delante de ella, con un pequeño ramo en las manos, irradiando alegría. Cada paso parecía borrar un fragmento del pasado, y el futuro, por primera vez, se sentía seguro. Cuando Bianca llegó al altar improvisado, Armando tomó sus manos con firmeza. «Devolviste la vida a esta casa», dijo él, con la voz entrecortada. Ella sonrió y respondió en un susurro, «Fue tu hija quien me mostró el camino». Lágrimas discretas rodaron por las mejillas de Cynthia, que los miraba con una sonrisa pura, de esas que curan lo que el tiempo no puede. «Ahora tengo una familia de verdad», dijo abrazándolos con fuerza. El público se conmovió. Algunos lloraban en silencio, otros sonreían como si presenciaran un milagro. El sol, alto en el cielo, se reflejaba en los pétalos, y por un instante parecía que todo brillaba. El amor, el perdón, el renacer. Armando miró al cielo y susurró, «Gracias». No sabía si agradecía a Dios, al destino o a su propia hija, pero sentía que la vida lo perdonaba. Bianca apoyó la cabeza en su hombro y Cynthia entrelazó sus manos. Allí, entre flores y promesas, el dolor se transformaba en memoria. El pasado, al fin, encontraba descanso, y la paz se vestía de blanco. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. El millonario pegaba carteles por la calle, desesperado por la más mínima pista de su hijo desaparecido, cuando una niña se acercó lentamente, mirando la foto como quien ve a un fantasma. «Señor, ese niño vive en mi casa», dijo con voz baja. Lo que el hombre descubriría después haría que todo su mundo se derrumbara de golpe. Hernán siempre fue el tipo de hombre que parecía tener el mundo en sus manos. Un imperio construido con sudor y ambición, empresas que aparecían en revistas, viajes lujosos, una mansión que exhalaba poder. Pero todo eso se volvió polvo en el mismo instante en que Lorenzo, su único hijo, desapareció, sin sonido, sin rastro, sin despedida. Un año. 365 días de infierno. Desde entonces, el millonario se convirtió en un hombre roto, un cuerpo que camina mientras el alma se arrastra. ¿De qué sirve el oro cuando lo que amo se volvió viento?, se preguntaba cada mañana, mirando la cama vacía del niño. El eco del silencio lo acompañaba como una sentencia sin fin. Aquella mañana, el sol parecía burlarse de él, asomando entre los edificios como si el mundo siguiera intacto. Hernán se puso el mismo saco arrugado de siempre,
el mismo que ya había perdido el olor del perfume caro y ahora olía a cansancio. En el asiento trasero del auto, decenas de carteles doblados, cada uno con el rostro sonriente del niño que tanto buscaba. «Hoy llegaré más lejos», murmuró, encendiendo el motor con un nudo en el pecho. Condujo hacia los barrios donde las calles eran angostas, los muros descascarados y la vida parecía más dura. Allí, nadie lo reconocía. Allí, el millonario no era más que un padre en ruinas. El asfalto lleno de baches hacía temblar el auto, y él sintió el sabor amargo de la derrota cuando bajó con el manojo de carteles en las manos. Caminó despacio, tropezando con sus propios recuerdos. Cada muro sucio parecía burlarse de su impotencia. Se detuvo frente a un poste oxidado, respiró hondo y pegó otra hoja. La cinta no se adhería bien y trató de enderezarla, como quien intenta arreglar su propia vida. «Por favor». «Alguien debe saber de ti, hijo mío», susurró. Las manos le temblaban y el sonido de la cinta al rasgarse se mezcló con el murmullo de los árboles. En ese instante parecía tan solo como el viento que lo rodeaba. De repente, una vocecita curiosa resonó a sus espaldas. «Señor, ese niño vive en mi casa». Hernán se quedó helado. El corazón, que hasta entonces latía cansado, pareció saltar dentro del pecho. Se volvió lentamente y vio a una niña parada en la acera, descalza, con un vestido gastado y los ojos demasiado grandes para su edad. ¿Qué dijiste?», preguntó con la voz entrecortada. La pequeña señaló el cartel con su dedito y completó con una dulzura desarmante. «Ese niño vive con mi mamá y conmigo». Hernán sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Por un momento pensó que estaba alucinando. Se arrodilló frente a la niña, tratando de contener el temblor en las manos. «¿Estás segura de eso? ¿Este niño de aquí?». Su voz era una mezcla de desesperación y esperanza. La niña asintió sin dudar, con los ojos fijos en el cartel. «Sí, señor. Es calladito, dibuja mucho y llora por las noches. A veces habla dormido. Llama a alguien por un nombre». Hernán contuvo la respiración. «¿Qué nombre?», preguntó casi sin voz. «Papá», respondió la niña, inocente, sin entender el peso de aquella palabra. El tiempo se detuvo. Hernán dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe en el pecho. Las imágenes de Lorenzo jugando en el jardín, los dibujos en las paredes, la risa que llenaba los pasillos, todo volvió de golpe. «Dios mío», murmuró, llevándose las manos a la cabeza. «¿Vives lejos de aquí?», preguntó intentando contener el llanto. «No, es aquí cerquita, después de la esquina». Ella sonrió con timidez, como quien acaba de revelar un secreto. Hernán no sabía si creerle, correr o derrumbarse ahí mismo. El mundo giraba alrededor de esa niña, que lo miraba con ternura y verdad. Respiró hondo y se pasó la mano por el cabello despeinado. «¿Puedes llevarme hasta allá?», preguntó con la voz temblorosa. La niña frunció el ceño, pensativa, y respondió: «Sí puedo, pero mi mamá puede enojarse». Hernán se inclinó, con los ojos llenos de lágrimas. «No te preocupes, solo quiero ver si es él, nada más». Ella dudó un instante, luego asintió, y su mirada reflejaba una inocente valentía que lo conmovió profundamente. Mientras ella comenzaba a caminar, el viento movió el cartel recién pegado. El rostro de Lorenzo sonrió bajo el débil brillo de la luz. Por primera vez en mucho tiempo, Hernán sintió que la esperanza volvía a respirar. La pequeña Amalia caminaba adelante, descalza, con pasos ligeros y firmes, mientras Hernán la seguía a unos metros, dominado por una mezcla de miedo y esperanza. Su corazón latía como un tambor desbocado. Cada golpe parecía resonar en los callejones silenciosos de aquel barrio olvidado. Las casas eran humildes, con muros agrietados y portones improvisados. A lo lejos ladraban perros y el olor a comida barata se escapaba por las ventanas. Hernán, acostumbrado a pasillos de mármol y perfumes finos, se sentía fuera de lugar.
casi un intruso. Pero nada importaba. Si lo que la niña había dicho era cierto, cambiaría 1000 vidas por ese reencuentro. Entonces... ¿Habla de mí a veces?, preguntó tratando de disimular el temblor en la voz. Amalia volteó sobre el hombro con una sonrisa tímida. A veces sí. Habla de un parque, de un columpio rojo y también de un carro negro que hacía mucho ruido. Hernán se detuvo por un segundo, el rostro empalidecido. El columpio rojo, murmuró. Era el mismo del jardín de la casa donde Lorenzo desapareció. Un escalofrío le recorrió el cuerpo y sintió los ojos llenarse de lágrimas. Dios mío, es él. Tiene que ser él. La niña no comprendía del todo la magnitud de aquello, pero lo observaba con curiosidad y un cierto cariño. Había en sus ojos algo que nunca había visto antes: fe. Mientras avanzaban, Hernán intentaba contener el impulso de correr. ¿Y tu mamá cómo lo encontró?, preguntó en tono vacilante. Amalia pensó un poco. Mamá dijo que apareció solo, un día de lluvia. Lo llevó a casa porque tenía frío y hambre. La voz infantil era pura, pero cada palabra resonaba con peso en la memoria del hombre. Cerró los puños, imaginando a su hijo perdido, empapado, pidiendo ayuda. ¿Y nunca intentó buscar a sus papás?, insistió. La niña negó con la cabeza. Dijo que ya no tenía a nadie, que Dios lo mandó para nosotras. Hernán apartó la mirada conteniendo el llanto. Dios, o el destino, pensó, con una mezcla de gratitud y sospecha. El camino se hizo más angosto, las calles más oscuras. En cada esquina, Hernán sentía el estómago encogerse. Miraba alrededor tratando de grabar cada detalle, como si el entorno pudiera darle pistas. La niña señaló una casita con ventanas azules descascaradas. «Es ahí», dijo con inocencia. Hernán se detuvo un momento y respiró hondo. Le temblaban las piernas y el aire parecía escaso. El corazón le latía en el cuello. «Lorenzo, si eres tú», murmuró. Amalia, notando su nerviosismo, le tomó la mano. «Todo va a salir bien, señor. Se lo prometo». Aquel gesto simple, nacido del corazón de una niña, lo sostuvo por un hilo. Cuando Amalia empujó el portón, el chirrido agudo cortó el silencio del callejón. Claudia, la madre, estaba en la sala. Su mirada se cruzó con la de Hernán, y por un segundo el mundo pareció congelarse. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par, y su sonrisa forzada delataba un miedo profundo. «Buenas tardes», dijo Hernán, con una voz controlada, casi fría. «Yo creo que mi hijo podría estar aquí». Claudia se quedó inmóvil, luego soltó una risa nerviosa. «¿Su hijo? ¿Aquí?» «Se equivoca, señor». Amalia, confundida, intervino. «Pero mamá, es el niño». Antes de terminar, su madre se giró bruscamente, con una mirada que heló la sangre de la pequeña. «Amalia, entra, ahora». Hernán dio un paso al frente. «Por favor, solo quiero ver. Solo necesito mirarlo a los ojos. Si me equivoco, me iré». Claudia cruzó los brazos, respirando hondo. «Aquí no hay ningún niño. Váyase». La tensión crecía con cada palabra. La niña, al borde del llanto, miraba a ambos sin entender. «Mamá, no estoy mintiendo. El niño vive aquí, lo juro». Claudia la empujó hacia adentro con fuerza, gritando: «¡Cállate, Amalia!». La voz resonó por toda la casa. Hernán se quedó inmóvil, dominado por la indignación y el dolor. En ese instante, reconoció en ella la mirada de alguien que escondía algo, un secreto pesado, oscuro. «¿Por qué miente?», preguntó con los ojos húmedos. «¿Qué está ocultando?». Claudia mantuvo el tono firme, pero el sudor le corría por la frente. «No invente historias, señor. Váyase a ocuparse de su vida». Hernán dio un paso atrás, con la garganta cerrada. La niña lloraba detrás de la puerta entreabierta, susurrando: «Perdón, señor, perdón». Antes de que él pudiera decir algo, Claudia avanzó y cerró la puerta con fuerza, el golpe retumbando por el callejón. Hernán se quedó ahí, inmóvil, mirando la madera cerrada frente a él. Su pecho subía y bajaba con desesperación,
y murmuró para sí: «Está mintiendo, está escondiendo a mi hijo». Con los ojos llenos de lágrimas y el corazón hecho pedazos, Hernán dio unos pasos hacia atrás, aún escuchando los sollozos de la niña al otro lado de la puerta. El viento sopló con fuerza y el cartel que llevaba en la mano se escapó, volando por la calle angosta. Lo alcanzó con dificultad y al volver a mirar la foto de Lorenzo, sintió nacer dentro de sí un juramento: «Voy a volver, aunque me cueste la vida». Del otro lado, Amalia, temblando, sostenía el mismo cartel que él había dejado caer. Sus ojos, llenos de lágrimas, reflejaban algo nuevo. Por primera vez empezaba a dudar de su propia madre. El sonido de la puerta al cerrarse todavía resonaba en la cabeza de Amalia cuando subió corriendo las escaleras con el corazón desbocado. Las lágrimas le nublaban el rostro y la respiración le salía entrecortada. Empujó la puerta del cuarto y adentro el silencio era demasiado pesado. La penumbra cubría el pequeño espacio y la única luz venía de una ventana rota por donde el viento hacía bailar las cortinas desgarradas. Fue entonces cuando lo vio. Lorenzo, sentado en una esquina con un cuaderno en el regazo y los ojos asustados, levantó la mirada. El niño parecía frágil, delgado, con el cabello despeinado y las manos manchadas de lápiz. «¿Amalia?», murmuró, dudoso, como quien teme ser descubierto. «¡Lorenzo!», exclamó ella en un susurro alto corriendo hacia él. El abrazo fue instantáneo, desesperado. «Está todo bien, te lo juro», dijo el niño, tratando de consolarla, sin entender las lágrimas. «Mamá se enojó con ese señor de abajo», respondió Amalia sollozando. Lorenzo bajó la cabeza, apretando el cuaderno contra el pecho. «Lo oí gritar mi nombre, y entonces ella me dijo que viniera aquí y que no hiciera ruido». El miedo en su voz cortaba el aire. «Pero, Lorenzo...». «Ese hombre te conoce. Dijo que es tu papá». Los ojos del niño se abrieron grandes, y por un segundo el silencio pareció tragarse la habitación. «Mi papá», repitió, con voz temblorosa. «Soñé con él anoche. Soñé que me llamaba y decía que venía por mí». Un escalofrío recorrió la espalda de Amalia. «Entonces era verdad», pensó en voz alta, tomando sus manos. Lorenzo movió la cabeza, confundido. «Mamá dijo que mi papá murió, que nadie más me iba a querer». Las palabras dolían, aunque él no lo entendiera del todo. Amalia apretó los labios tratando de distinguir qué era mentira y qué verdad. «Ella a veces miente», dijo bajito mirando la puerta. «Pero, ¿por qué mentiría sobre eso?». La pregunta flotó en el aire, como un fantasma que nadie quería mirar. El sonido de los pasos de Claudia subiendo las escaleras los hizo mirarse, aterrados. «Rápido, acuéstate», susurró Amalia, jalando a Lorenzo hacia la cama. Él se cubrió, fingiendo dormir. La manija giró lentamente, y la mujer entró con una sonrisa forzada. «Mis amores, ¿qué fue todo ese lloriqueo, eh?». Su voz sonaba demasiado dulce para ser sincera. Amalia se secó la cara con el dorso de la mano. «Nada, mamá. Solo una pesadilla». Claudia se acercó, acarició el cabello de su hija y miró de reojo a Lorenzo. «¿Todo bien, querido?», preguntó con tono teatral. El niño fingió despertar, murmurando un «sí, mamá», casi inaudible. «Qué bueno», respondió ella forzando una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «No quiero más problemas, ¿entendido? Ese hombre es peligroso. Prométanme que no van a hablar con él». Amalia sintió el corazón apretarse. «Pero parecía bueno, mamá. Lloraba de verdad». Claudia se agachó y sujetó el rostro de la niña con firmeza. «Hay cosas que todavía no entiendes, mi amor. El mundo es cruel. A veces la gente finge ser buena». Sus ojos brillaban, pero no de emoción, sino de miedo. Era como si llevara dentro un secreto capaz de destruirlo todo. «Ahora duerman, ¿sí? Mañana será un nuevo día». Cuando Claudia salió y cerró la puerta, el silencio volvió, denso, sofocante.
Amalia se giró hacia Lorenzo, con la mirada fija en la sombra que cubría la mitad de su rostro. ¿Tú crees lo que dijo?, preguntó. El niño dudó, dibujando algo en el aire con el dedo. Ella me salvó, pero también me escondió. No sé qué está bien. La niña respiró hondo, conteniendo el llanto. Yo creo que está mintiendo, Lorenzo. Lo siento aquí dentro. Y se tocó el pecho. Había algo puro en ese gesto, una intuición infantil más fuerte que 1000 pruebas. Por primera vez, Amalia no reconocía a la mujer que llamaba mamá. La noche cayó pesada sobre el pequeño cuarto, y el sonido distante de sirenas se mezclaba con el llanto contenido de los 2 niños. Amalia permaneció despierta, observando a Lorenzo dormir, intentando entender por qué alguien escondería a un niño así. Afuera, el viento golpeaba la ventana rota, y ella susurró para sí misma: «Voy a descubrir qué está pasando, aunque tenga que perderlo todo». Los días siguientes se arrastraron como una pesadilla sin fin. Amalia ya no veía a su madre de la misma manera. Cada sonrisa le parecía falsa, cada caricia sonaba calculada. La observaba en silencio, prestando atención a todo, a las llamadas susurradas, a los papeles escondidos, a las miradas tensas que Claudia lanzaba por la ventana. Por las noches, cuando la casa quedaba en penumbra, la niña escuchaba a su madre caminar de un lado a otro, abriendo y cerrando cajones, como si tratara de esconder algo que no debía ser visto. Lorenzo, callado, parecía sentir el mismo malestar. «¿Por qué siempre tiene miedo?», susurró él una noche. Amalia respondió con voz baja: «Porque mintió a alguien, y cuando uno miente, el miedo nunca duerme». Aquella mañana Claudia salió apurada, con la bolsa colgando del hombro y los ojos llenos de preocupación. «Voy al mercado. Quédense tranquilos y no toquen nada», dijo antes de cerrar la puerta. El sonido del cerrojo fue la señal que Amalia esperaba. Su corazón se aceleró, las manos le sudaban. «Está escondiendo algo, Lorenzo. Tengo que saber qué es». El niño, asustado, intentó detenerla. «Si se entera, se va a enojar contigo». Amalia respiró hondo. «Lo aguanto». «Pero ya no aguanto vivir con mentiras». Entonces comenzó a buscar, abriendo armarios, levantando tapetes, revisando rincones que nunca había notado. El cuarto de su madre olía a perfume mezclado con moho y culpa. Las cortinas bloqueaban casi toda la luz, dejando el ambiente sombrío. En una esquina una tabla del piso estaba suelta. Un detalle pequeño pero suficiente para despertar la curiosidad de una niña atenta. Amalia se arrodilló, metió los dedos en la rendija y levantó la madera con cuidado, revelando un espacio oscuro y polvoriento. Dentro había un cuaderno viejo, de tapa rasgada, envuelto en un pañuelo descolorido. Lo sacó con cuidado, como si sostuviera algo sagrado y prohibido al mismo tiempo. «¿Qué es esto?», murmuró. Lorenzo se acercó, vacilante, con la mirada fija en esas páginas amarillentas. Cuando abrió el cuaderno, un escalofrío le recorrió el cuerpo. Páginas llenas de anotaciones, nombres, fechas, cifras garabateadas al lado. «Qué cosa tan rara», murmuró frunciendo el ceño. No parecía un diario ni una lista de compras. Las letras eran rápidas, nerviosas, como escritas con prisa. Pasó el dedo sobre un nombre borroso y siguió hojeando, tratando de entender. «¿Por qué escondería esto?», se preguntó, más para sí que para Lorenzo. El niño, confundido, solo observaba. Había algo oscuro en ese cuaderno, algo que hacía que el aire del cuarto se volviera más pesado, como si las palabras tuvieran vida propia. Hasta que entre tantas líneas sin sentido, algo llamó su atención. Un nombre: Lorenzo H. El corazón de la niña se detuvo por un instante. Miró al niño a su lado y luego al papel. «Mira, tu nombre está aquí». Su voz salió temblorosa, entre sorpresa y miedo. Lorenzo se acercó con los ojos muy abiertos. «¿Mi nombre? ¿Por qué?». Amalia movió la cabeza sin saber qué decir. «No sé,
Pero esto no es normal. ¿Por qué mamá escribiría eso? El silencio que siguió fue sofocante. Las letras del nombre parecían brillar bajo la luz tenue, como una señal imposible de ignorar. El corazón de la niña parecía a punto de estallar. Todo giraba a su alrededor, el miedo mezclado con la confusión. «Hay algo malo, Lorenzo». «Lo siento», susurró. Él la miró inquieto, sin entender. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó. Amalia cerró el cuaderno con fuerza, como si quisiera callar los secretos guardados ahí. «Tenemos que encontrar a ese hombre. Él sabrá lo que significa esto». Había incertidumbre en su voz, pero también un nuevo tipo de valentía, nacida de la necesidad de descubrir la verdad. Aunque no comprendía del todo lo que el cuaderno representaba, sabía que era la llave de algo mucho más grande. Con las manos temblorosas, arrancó una hoja del cuaderno y copió todo lo que pudo. El nombre de Lorenzo, las fechas cercanas y los detalles que recordaba. El sonido del lápiz raspando el papel era como un trueno en el silencio de la casa. Lorenzo la observaba callado, con los ojos llenos de lágrimas. «Si vuelve y te encuentra...». «No me va a encontrar», lo interrumpió Amalia. «Tenemos que intentarlo». Cuando terminó, guardó la hoja en el bolsillo del vestido y puso el cuaderno de nuevo en su escondite, cubriéndolo con la tabla. Su respiración era corta, el corazón le golpeaba el pecho. «Vamos, Lorenzo. Tengo que encontrarlo. Ahora». Al abrir la puerta, el sol de la tarde la cegó por un instante. El viento caliente le golpeó el rostro, secando las lágrimas que aún le caían. Miró al cielo y por primera vez sintió algo parecido al destino. «Lo voy a encontrar», dijo a Lorenzo apretando su mano, «aunque me pierda para siempre». El sol comenzaba a esconderse detrás de los tejados cuando Amalia corrió sin mirar atrás. El aire caliente le cortaba la garganta y su corazón latía al ritmo de cada paso. La hoja doblada en su bolsillo le raspaba la piel, como si el papel tuviera vida, latiendo junto con su miedo. Lorenzo se había quedado atrás, observándola desde la ventana, con la mirada perdida y las manos temblorosas. «Cuídate», murmuró sin saber si ella podría escucharlo. Pero la niña no se detuvo. Había una urgencia dentro de ella, un impulso que ni siquiera entendía. Todo lo que sabía era que debía encontrar a ese hombre de ojos tristes, el hombre que lloraba por el niño del cartel. El barrio parecía más grande que antes, las calles interminables. Amalia tropezaba, se levantaba y seguía. En cada esquina preguntaba a desconocidos si sabían dónde vivía el señor del carro negro. Muchos solo negaban con la cabeza, otros la miraban con compasión. El tiempo parecía burlarse de ella, arrastrando los minutos como si quisiera ponerla a prueba. Cuando la noche por fin empezó a caer, un anciano que barría la acera señaló el camino. La mansión al final de la avenida. Ese hombre vive ahí, el que pega carteles. Amalia le agradeció y echó a correr, con el corazón tan fuerte que parecía llenar el silencio de las calles. La mansión de Hernán apareció al frente, imponente y triste al mismo tiempo. Las luces amarillentas de la fachada se reflejaban en el portón de hierro y el aire olía a soledad. Amalia se detuvo, dudando por un instante. ¿Y si no me cree? El miedo casi la hizo retroceder, pero el pensamiento de Lorenzo y aquel nombre escrito en el cuaderno le dio fuerzas. Tocó el timbre, 1, 2, 3 veces. Un hombre de traje oscuro apareció y la miró de arriba a abajo. ¿Qué hace una niña como tú aquí sola a esta hora? La pequeña respiró hondo. Necesito ver al dueño de la casa. Es importante. Es sobre su hijo. El mayordomo vaciló, pero había algo tan sincero en su mirada que terminó abriendo el portón. Cuando Hernán entró en la sala, llevaba en el rostro el cansancio de quien ha vivido un año entre el desespero y la esperanza. Al ver a la niña, tardó un segundo en reconocerla. «Tú eres la niña del cartel». Amalia asintió con los ojos llenos de lágrimas. «Señor, encontré algo». Con las manos temblorosas sacó del bolsillo el papel arrugado.
Esto estaba escondido en el cuarto de mi mamá. No entiendo qué significa, pero su nombre está aquí. Hernán tomó la hoja y al ver el nombre de Lorenzo escrito ahí, sintió que el mundo giraba. Las letras parecían moverse bajo su vista nublada. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó con voz quebrada. En un cuaderno viejo debajo del piso, respondió ella llorando. Juro que no miento, solo sentí que debía mostrárselo. Hernán se sentó presionando el papel contra su pecho. Aquellas anotaciones, nombres, fechas, cifras, formaban un patrón siniestro. Esto es demasiado grave. Le temblaban las manos. Reconoció 2 nombres de entre los carteles de niños desaparecidos que había pegado meses atrás. El dolor se transformó en rabia y la rabia en miedo. Ella está involucrada en esto, murmuró casi sin voz. Amalia lo miró confundida. ¿Qué quiere decir?, dudó antes de responder. Significa que tu madre podría estar metida en algo terrible. Las lágrimas corrieron por el rostro de la niña. No, ella no puede ser mala. Su voz salió entre sollozos, como un ruego que negaba la realidad. Hernán se acercó y tomó sus pequeñas manos entre las suyas. Escucha, querida. A veces el mal no lleva máscara de monstruo. A veces se disfraza de amor. Su mirada era dulce, pero cargada de una tristeza profunda. Lo importante es que tuviste valor. Salvaste a mi hijo, y puedes salvar a muchos otros niños también. Amalia negó con la cabeza, sin comprender del todo. Yo solo quería que ella fuera buena, dijo bajito. Lo sé, mi niña. Yo también quise que el mundo fuera justo, respondió él con voz quebrada. Un silencio pesado llenó la sala. Afuera, el viento soplaba, moviendo lentamente las cortinas. Hernán se levantó, se secó el rostro y miró el retrato de Lorenzo colgado en la pared. ¿Dónde está ahora?, preguntó. En mi casa, en el cuarto. Ella le dijo que se escondiera. La voz de la niña era una confesión y una súplica de ayuda al mismo tiempo. Hernán respiró hondo, tomó el teléfono y realizó una llamada rápida, con una voz firme como no había tenido en mucho tiempo. Prepara el coche. Vamos ahora. Amalia lo observaba con una mezcla de admiración y miedo, sin saber qué pasaría después, pero sintiendo en el fondo que nada volvería a ser igual. Se agachó frente a ella y le dijo con ternura: «Hiciste lo correcto, pequeña. Ahora déjamelo a mí. Te prometo que nadie volverá a lastimarte». Amalia, llorando, lo abrazó con fuerza. Un abrazo puro, de quien entrega el mundo a un extraño y al mismo tiempo encuentra un nuevo hogar sin darse cuenta. Hernán cerró los ojos y por un instante sintió que el destino se alineaba. «Vamos por mi hijo», susurró, y cuando se levantó, algo en su mirada había cambiado. Ya no era la de un hombre roto, sino la de un padre dispuesto a enfrentarse al infierno por la vida del niño que aún lo esperaba. La noche caía sobre la ciudad como un velo espeso, ocultando secretos y preparando el escenario para algo que nadie podía prever. El auto de Hernán cortaba las calles con los faros atravesando la oscuridad, y el sonido del motor parecía el eco de un corazón acelerado. En el asiento del copiloto, Amalia apretaba el pedazo de papel entre los dedos, mirando al vacío con los ojos llenos de lágrimas. «¿Todo va a estar bien?», preguntó con voz temblorosa. Hernán la miró con ternura y determinación. «Sí, te lo prometo». Las palabras salieron firmes, pero en su pecho ardía una mezcla de miedo y esperanza, entre el amor y la ira que crecía con cada kilómetro recorrido. El auto se detuvo a unas calles de la casa. Hernán apagó el motor, respiró hondo y observó a su alrededor. «Vamos a entrar sin hacer ruido, ¿de acuerdo?», dijo en voz baja. La niña asintió, conteniendo la respiración. El aire de la noche era pesado, como si hasta el viento esperara lo que estaba por suceder. Cruzaron el portón oxidado, caminando con cuidado sobre el suelo húmedo, y el ladrido distante de un perro hacía que el momento pareciera aún más tenso. La casa estaba casi a oscuras,
Solo una luz débil escapaba por la ventana del cuarto. Hernán se detuvo, cerró los ojos un instante y susurró: «Por favor, déjame encontrarlo. Solo una vez más». Entraron por la puerta trasera. El chirrido de las bisagras resonó y Amalia llevó un dedo a los labios, pidiendo silencio. El pasillo era estrecho y el olor a moho y comida vieja impregnaba el aire. A cada paso, el corazón de Hernán latía con más fuerza. «Es ahí», susurró la niña, señalando la puerta del cuarto. Él se acercó, las manos temblorosas, y giró lentamente la perilla. El cuarto estaba en penumbra, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Sobre la cama un niño dormía encogido, con el rostro medio cubierto por una sábana rasgada. Hernán dio un paso al frente, vacilante, como si temiera despertar de un sueño. «¿Lorenzo?», murmuró. El niño abrió los ojos lentamente, confundido, parpadeando ante la figura que se acercaba. «Hijo, soy yo», dijo Hernán con la voz quebrada. Lorenzo lo miró por un segundo, y entonces algo brilló en sus ojos: el reconocimiento. «Papá», susurró apenas audible. Hernán cayó de rodillas, las lágrimas corriendo sin control. «Dios mío, hijo mío». Lo abrazó con fuerza, como quien teme que el tiempo vuelva a arrebatárselo. El llanto de ambos se mezclaba y hasta Amalia lloraba de pie, con las manos sobre el pecho. «Sabía que era él», murmuró, sonriendo entre lágrimas. Pero el momento de alivio duró poco. Un ruido en la sala los hizo congelarse. Pasos, fuertes, pesados, el sonido de una llave girando en la cerradura. Hernán hizo una señal a Amalia para que se escondiera detrás de él y abrazó a Lorenzo. La puerta principal se abrió y la voz de Claudia resonó fría y cortante. «¿Amalia?». El silencio fue la única respuesta. Segundos después, otra voz, masculina, grave, amenazadora, retumbó en la casa. «Hay alguien aquí». El aire pareció desaparecer. Hernán miró alrededor desesperado, tratando de pensar rápido. Amalia le jaló el brazo, temblando. «Es el hombre que siempre viene a ver a mamá», susurró. Hernán entendió de inmediato. Ese era el cómplice. La puerta del cuarto se abrió de golpe y Claudia apareció con la mirada encendida. «¿Qué crees que estás haciendo aquí?», gritó. Su voz una mezcla de furia y desesperación. Amalia dio un paso adelante. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué vino ese hombre? ¿Y por qué su nombre estaba en tu cuaderno?». El silencio se hizo inmediato. Claudia respiró hondo, la mirada vacilando entre su hija y Hernán. «¿Quieres saber? Entonces vas a oírlo todo». Su voz salió firme, cargada de algo entre culpa y cinismo. «Trabajo con personas que se llevan niños. A veces los vendemos, otras veces pedimos dinero por ellos, pero a Lorenzo no pude entregarlo». El aire se volvió denso. Hernán se quedó pálido y Amalia se llevó las manos a la boca, sin poder creer lo que escuchaba. «Mamá, estás mintiendo», balbuceó la niña con la voz rota. Claudia negó lentamente. «No, hija, es la verdad. Él era solo uno más, otro caso. Pero cuando lo vi tan pequeño, tan perdido, no pude hacerlo. Lo traje a casa. Se volvió parte de nosotras». Hernán dio un paso adelante, dominado por el horror y la rabia. «Lo secuestraste. Destruiste mi vida». Claudia lo miró, con los ojos llorosos pero fríos. «¿Y tú qué sabes de perder? Lo tienes todo, y aún así lo perdiste porque confiaste demasiado». Amalia lloraba sin control. «Mamá, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué con él?». La mujer se acercó intentando tocar el rostro de su hija, pero Amalia retrocedió. «Porque no tenía otra opción», murmuró Claudia. «Las personas con las que trabajo no perdonan. Y cuando él apareció, vi una oportunidad para empezar de nuevo, para tener una familia de verdad». Hernán gritó, la voz quebrando el silencio. «¿A eso le llamas amor? Robaste a un niño y ahora intentas justificarlo con sentimientos».
Claudia cerró los ojos, con la voz temblorosa. Amé a ese niño más que a nada. Y aún así sé que el amor no borra lo que hice. El hombre que estaba detrás de ella dio un paso adelante, impaciente. Basta de drama, vamos a acabar con esto. Amalia tomó el brazo de su madre, desesperada. No dejes que nos haga daño, por favor. Claudia respiró hondo, el rostro tenso, la mirada perdida entre su hija y el cómplice. Ya no hay vuelta atrás, mi amor, dijo en voz baja. Hernán, con Lorenzo en los brazos, temblaba entre la rabia y la compasión. Pudiste pedir ayuda, pudiste decir la verdad, dijo con voz ahogada. Claudia desvió la mirada murmurando. La verdad nunca me salvó de nada, Hernán. Solo me condenó. El silencio que siguió parecía gritar. Amalia, llena de horror, retrocedió un paso, sintiendo las piernas cederle. Claudia lloraba ahora, pero ya no había inocencia en sus lágrimas. Solo quería un hijo, susurró. Solo quería amar a alguien que no me dejara. Hernán la miró con una tristeza profunda. Y para eso destruiste familias. La mirada de ella se endureció otra vez, una armadura de culpa y desesperación. No trates de entender lo que hice. El grito de Claudia rompió el aire pesado de la casa. ¡Salgan! ¡Ahora! Empujó a Amalia y a Lorenzo con fuerza, la voz temblorosa y los ojos desbordados de desesperación. No querrán ver esto. Los niños tropezaron en el pasillo sin entender, llorando, mientras su madre cerraba la puerta con violencia y la atrancaba por dentro. Del otro lado, el sonido de pasos rápidos y de muebles moviéndose llenaba el ambiente de pánico. Amalia se aferró a su hermano de corazón con el rostro cubierto de lágrimas. Lorenzo, ¿qué va a hacer? Él, pálido, apretó sus manos. Tenemos que ayudarlo, a papá. La respiración de la niña se cortaba entre sollozos. Pero, ¿y si ya es demasiado tarde? Dentro del cuarto, Hernán intentaba mantener la voz firme. Claudia, por favor, escúchame. No tiene que acabar así. La mujer temblaba, las lágrimas cayendo sin control, pero el hombre a su lado, el cómplice, ya no escuchaba nada. Basta de palabras, gruñó, sacando un cuchillo del bolsillo y apuntando al pecho del millonario. Has tenido demasiada suerte hasta ahora. Hernán dio un paso atrás con la mirada fija en la hoja que brillaba bajo la tenue luz. Piénsalo bien, esto no borrará lo que hicieron, trató de razonar. Pero el hombre solo sonrió, cruel. Me hará dormir mejor esta noche. Jay avanzó rápido como un depredador. El sonido de la pelea se extendió por toda la casa. Hernán trató de esquivar, empujó una silla, pero fue herido de refilón en el brazo. «¡Claudia, ayúdame!», gritó, su voz cortando el aire. Ella retrocedió, con los ojos llenos de terror, incapaz de moverse. La sangre empezó a escurrir por la manga de su camisa. «No debiste volver», gritó el agresor, intentando alcanzarlo de nuevo. Afuera, Amalia escuchó el ruido y se levantó de un salto. «No podemos dejar que lo maten, Lorenzo». El niño respiraba rápido, el cuerpo temblando. «¿Y si nos lastima?». Ella lo miró con firmeza, los ojos llenos de lágrimas, pero cargados de valor. «No voy a dejar que eso pase». Sin pensarlo, Amalia empujó la puerta con el hombro hasta que cedió. «No», gritó Claudia, pero ya era tarde. Los niños irrumpieron en el cuarto. El hombre, sorprendido, giró la cabeza. Y ese segundo de distracción fue todo lo que Hernán necesitaba. «¡Salgan de aquí!», gritó. Pero Amalia corrió hacia el agresor, se lanzó sobre su espalda y trató de arrancarle el cuchillo de la mano. «¡Suéltalo!», gritó con toda la fuerza que tenía. Lorenzo hizo lo mismo, sujetando el brazo del hombre y mordiéndole la muñeca. El cuchillo cayó al suelo, resbalando hasta los pies de Hernán, que, ensangrentado, aprovechó para levantarse y correr hacia la ventana. En un salto desesperado, rompió el vidrio y se lanzó al exterior, rodando por el suelo del patio.
El sonido del impacto resonó como una explosión en la noche. Claudia gritó su nombre, corriendo detrás de él, mientras el cómplice tropezaba, furioso, intentando librarse de los niños. «Voy a matarlos a los dos», rugió, pero Amalia lo empujó con todas sus fuerzas, haciéndolo chocar contra la pared. Claudia lo jaló del brazo. «Vámonos, la policía puede llegar». Los dos salieron por la puerta trasera, jadeando, persiguiendo al millonario herido que cojeaba hacia el portón. La luna iluminaba el patio como un escenario de despedida, y entonces las sirenas cortaron el aire. El sonido de las patrullas se acercaba en oleadas, con luces rojas y azules reflejándose en las ventanas de la casa. Hernán cayó de rodillas en medio del patio, exhausto, mientras Claudia y el cómplice se detenían, cegados por los faros. «¡Policía! ¡Suelten las armas!», gritó una voz firme. En segundos, hombres armados rodearon el lugar. El cómplice intentó correr, pero fue dominado con un golpe. Claudia se quedó inmóvil, los brazos en alto, el rostro cubierto de lágrimas. Amalia y Lorenzo observaban todo desde la veranda, abrazados, temblando entre el miedo y el alivio. Sus corazones aún latían como tambores desbocados. Claudia miró a su hija por última vez, el rostro devastado. «Amalia, perdóname». La niña lloraba, el pecho agitado. «Mamá, ¿por qué? ¿Por qué hiciste todo esto?». La mujer no respondió, solo bajó la cabeza mientras los policías la esposaban. Hernán, con el hombro ensangrentado, se acercó despacio y puso una mano sobre la cabeza de la niña. «Ya terminó», susurró, jadeante. «Nos salvaste la vida». Las luces de las patrullas se reflejaban en las lágrimas de Amalia, que veía cómo se llevaban a su madre. Su llanto llenó el aire, un sonido puro, quebrado que mezclaba dolor, alivio y la cruel certeza de que nada volvería a ser igual. Mientras la policía se llevaba a Claudia y al cómplice, Amalia permaneció en silencio, mirando la nada. El viento nocturno movía su cabello, y el sonido distante de las sirenas se desvanecía poco a poco. Hernán se arrodilló frente a ella y Lorenzo, agotado, abrazándolos a ambos al mismo tiempo. «Fuiste la luz en medio de la oscuridad», dijo con voz entrecortada. «Sin ti nunca habría encontrado a mi hijo». Amalia sollozó, sin fuerzas para responder. Aquella noche, entre ruinas y lágrimas, el amor inocente de dos niños había enfrentado al mal, y lo había vencido. Los días siguientes amanecieron más silenciosos. La casa donde todo había ocurrido ahora estaba vacía, rodeada solo por el recuerdo de los gritos y de la lluvia que había caído aquella noche. Hernán llevó a Amalia y a Lorenzo a la mansión, y por primera vez en mucho tiempo, ese lugar volvió a tener sonido de vida. Se abrieron las ventanas, entró el aire fresco, y la luz del sol pareció limpiar las sombras del pasado. Amalia lo miraba todo con la mirada perdida, sin saber a dónde pertenecía. «Aquí es demasiado grande para mí», murmuró sentada en el sofá. Hernán sonrió, se agachó frente a ella y dijo: «Un hogar no se mide por su tamaño, pequeña, se mide por el amor, y tú trajiste el amor de vuelta a esta casa». Las heridas de Hernán cicatrizaban despacio, pero su corazón empezaba a sanar más rápido. Lorenzo no se separaba de Amalia. Jugaban juntos en el jardín como hermanos que se reencuentran después de una guerra. A veces, el silencio llenaba el lugar y la niña se quedaba quieta mirando al cielo, recordando a su madre. Hernán la observaba desde lejos, con ternura. «¿La extrañas, verdad?», le preguntó una vez, sentándose a su lado en el columpio. «Sí, aunque todo lo que pasó», él asintió. «El amor de una hija no se borra fácil, pero a veces amar también es perdonar lo que no se entiende». Amalia apoyó la cabeza en su hombro sin decir nada. Ese gesto bastaba. Las noticias corrieron rápido. Claudia había sido condenada y el cómplice encarcelado por una larga lista de crímenes. Amalia escuchó el resultado en silencio.
Cuando Hernán colgó el teléfono, ella solo preguntó, ¿va a estar bien? Él dudó antes de responder. Pagará por lo que hizo, pero tal vez al final encuentre paz. Ese mismo día llegó la confirmación oficial. Claudia había perdido la custodia de su hija para siempre. Amalia se quedó callada por un momento, con la mirada distante, y luego susurró, «Solo quiero que sepa que todavía la quiero». Hernán sintió un nudo en la garganta y la abrazó con fuerza. «Y por eso eres especial, porque aún herida, todavía sabes amar». Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire como una promesa de renacimiento. Los días se convirtieron en semanas y la vida tomó otro ritmo. Lorenzo volvió a sonreír. Amalia descubría lo que era sentirse segura, y Hernán, por primera vez, sintió que el tiempo ya no era su enemigo. Una mañana dorada, recibió una llamada de los servicios sociales. «La custodia provisional de la niña fue concedida a usted», dijo la voz del otro lado. Se quedó en silencio por un momento, conmovido. Luego respiró hondo y respondió, «Ella ya era parte de mi familia antes de eso». Cuando colgó, miró por la ventana y vio a Amalia y a Lorenzo jugando entre las flores. Una sonrisa sincera apareció en su rostro, una sonrisa que el mundo no veía desde hacía un año. Por la tarde, llamó a Amalia para hablar. Ella llegó tímida, limpiándose las manos en el vestido. «¿Hice algo mal?», preguntó asustada. Hernán rió, negando con la cabeza. «Al contrario, hiciste todo bien». Tomó sus manos y la miró a los ojos. «Amalia, lo he pensado mucho. Y si tú quieres, me gustaría que fueras mi hija». El silencio que siguió solo fue roto por el canto de los pájaros en el jardín. La niña se quedó sin aliento, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Su hija?», repitió, casi sin creerlo. «Sí, de verdad». Hernán sonrió con la voz entrecortada. «Tú me enseñaste que la familia es quien elige amarte, y hoy yo te elijo a ti». Las lágrimas corrieron por el rostro de Amalia, que se lanzó a sus brazos llorando. «Yo también te elijo, papá». El sonido de esas palabras hizo que el mundo se detuviera por un instante. Lorenzo corrió hacia ellos, abrazándolos a ambos, y los tres se quedaron ahí, unidos, como si el tiempo por fin hubiera dejado de doler. El viento sopló suave, moviendo las hojas del jardín, y el sol, alto en el cielo, iluminaba la nueva vida que nacía entre ellos. Ninguna riqueza, ningún lujo, ninguna fortuna tendría jamás tanto valor como ese momento. Hernán los miró y pensó, «El dolor me destruyó, pero el amor de una niña me reconstruyó». Meses después, durante la ceremonia de adopción, el juez le preguntó a Amalia, «¿Quieres mantener tu apellido o deseas cambiarlo?». Ella miró a Hernán y a Lorenzo y respondió con una sonrisa llena de brillo, «Quiero tener el mismo que ellos». Y cuando el documento fue firmado, comenzó un nuevo capítulo, no de dolor, sino de redención. Hernán alzó a su hija en brazos y dijo, «Ahora somos una familia completa». La niña lo abrazó con fuerza, mientras Lorenzo reía, girando a su alrededor, y por primera vez desde el día en que todo se derrumbó, Hernán sintió el corazón en paz, porque, al final, descubrió que los milagros más profundos no vienen del cielo, sino del amor de un niño. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.